presidente. En primer lugar, quiero saludar a los jóvenes víctimas que se encuentran en esta sala. Y quiero agradecer a los concejales ponentes por su ponencia positiva. También a la administración, porque hicimos un ejercicio de concertación, porque en este tipo de temas, la verdad, presidente, yo creo que se trata de lograr que la ciudad tenga acuerdos para el bien de los ciudadanos y las ciudadanas. Y también quiero agradecer a los autores y coautores que se han manifestado durante estos días y que han hecho propuestas y que hemos incluido. Eso ha sido todo un proceso de construcción colectiva. Y me parece muy importante que esta construcción colectiva logre salir adelante en un acuerdo de ciudad. Yo creo que para nadie debe ser imposible apoyar un proyecto de atención integral a las víctimas. Y quiero dedicar estas palabras en memoria y solidaridad de todas las personas que hayan sido víctimas. Algunas han perdido la vida, otras han perdido los ojos, otras han sido afectadas de diferentes maneras, psicológica, física. La semana pasada, no voy a decir el nombre porque la familia de esta niña pidió que por su memoria, por un tiempo, no habláramos con el nombre de ella. Una niña de 21 años que fue víctima de abuso policial en el año 2019, como consecuencia de haber perdido uno de sus ojos, cayó en una tremenda depresión y la semana pasada falleció. Tenía medicación antidepresiva y tal vez en una profunda depresión excedió la medicación y murió. Eso no tiene por qué pasar, por qué suceder en nuestra sociedad. No tiene por qué ocurrir. Los jóvenes que han sido víctimas de esto no debieron ser víctimas. Y lo que tienen que tener ahora es un futuro mejor. Y yo creo que toda la sociedad colombiana tiene que darle la mano a quienes sufrieron las consecuencias de una situación de violencia y ayudar a que emprendan el camino de reconstruir la vida, rehabilitarse y reintegrarse a esta sociedad de manera plena en los derechos. Esta es una iniciativa normativa que lo que busca sencillamente es que haya una atención integral a las víctimas de abuso policial. Y tiene 3 ejes básicos. Aquí no estamos juzgando a nadie, solamente estamos pidiendo que el Estado cumpla con una obligación fundamental, que es atender integralmente a estas víctimas. Los ejes básicos tienen una declaración, diagnóstico obviamente de afectaciones de los daños que sufrió la persona, el fortalecimiento de una ruta de atención integral. Sabemos que Secretaría de Gobierno de Derechos Humanos ha construido una ruta, pero consideramos que es importante fortalecerla, y no solamente fortalecerla, ponerla en ejercicio pleno, y además que sea un acuerdo de la ciudad, porque puede cambiar el gobierno y puede haber un gobierno que no le interese implementarlo. Necesitamos que la ciudad implemente este tipo de acciones. Y el tercer es una cultura de paz, medidas de satisfacción y de no repetición, que no haya estigmatización sobre la vida y sobre los nombres de las personas afectadas por estas situaciones. Los enfoques del proyecto son enfoques que orientan en términos de derechos humanos, en términos poblacionales y de juventud, con enfoque diferencial de género y acción sin daño. Estos enfoques orientan la actuación de la administración distrital para que sea garantista de los derechos de las personas afectadas, considerando sus características de género, edad, pertenencia étnica, sin hacer más daño. Estoy de acuerdo en que esa caracterización no debe ser óbice para la atención. La víctima es víctima y la prueba, además, la carga de la prueba está en manos del Estado. Pero esto no es un proceso judicial
policial. Esto sencillamente es que el Estado tiene la obligación de atender a las personas afectadas por este tipo de situaciones. La Defensoría del Pueblo en el año 2020 señaló que el abuso policial en el marco de la protesta social hace referencia a toda práctica o actuación que decaiga en situaciones como las siguientes: intervenciones generalizadas, no diferenciadas y arbitrarias en el uso de la fuerza, la estigmatización, la deslegitimación o descalificación a quienes ejercen el derecho a manifestarse pública y pacíficamente, el uso desproporcionado de la fuerza y de las armas llamadas menos letales, generando afectaciones en los derechos a la vida y la integridad, privaciones arbitrarias de la libertad en las que se generan vulneraciones a los derechos, a la integridad, a la vida, al debido proceso y a la defensa, ataques contra la libertad de expresión y de prensa. Todas estas son hechos en los que encontramos ha existido abuso de la fuerza pública. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en la observación número 20, a propósito de la visita que hizo a Colombia después del paro nacional, señala que la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC 7641 observa que la Sala de Casación Civil encontró que la fuerza pública, en especial el ESMAD, sí constituye en muchas ocasiones amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones, porque su actuar en muchas ocasiones se convierte en una situación de tensión, agresión y refleja una permanente agresión individualizable en el marco de las protestas. La Comisión Interamericana recibió información sobre graves violaciones a los derechos humanos y distintos obstáculos para garantizar la protesta social. De igual manera, observó el impacto que la polarización y la estigmatización tienen sobre los derechos humanos de las personas manifestantes. Como principales preocupaciones identificó el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género en el marco de la protesta, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección y denuncias de desaparición, así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar. Todo esto yo creo que nos lleva a pensar la necesidad de reformar este tipo de actuaciones y pensar en que podamos tener una sociedad en donde haya respeto por la protesta, no agresión, no violencia, y puede, evitarse que sucedan situaciones como esta. La Corte Constitucional también ha tenido unos señalamientos muy precisos. En la sentencia C-600 del 2019 señaló que la función de la policía, además de los límites constitucionales y de derecho internacional de los derechos humanos, se debe encontrar sometida al principio de legalidad, a la eficacia y necesidad del uso del poder, a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población. La organización Temblores, que ha sido una de las organizaciones de derechos humanos que ha hecho seguimiento día a día cuando ha existido situaciones de protesta social, identificó que la violencia afecta de manera diferenciada a las personas con sexualidades y géneros no hegemónicos, a las personas que usan drogas, a las personas habitantes de calle, a las personas afrodescendientes, indígenas, a las personas, a los jóvenes, a los que se dedican a la venta ambulante o economía callejera, a las personas que se dedican al trabajo sexual y a las mujeres. O sea, hay cifras y hay datos que nos muestran que efectivamente han sido estas personas que han sufrido de manera más reiterada situaciones de violencia policial. Durante las protestas del paro nacional, organizaciones sociales reportaron graves hechos como disparos de armas de fuego, incendios y diferentes focos de violencia no identificada, así como la presencia de
fuerzas militares y de personas civiles vestidas de negro con cascos tomando fotos a los manifestantes que ponen en riesgo a todas las personas que se encuentran ejerciendo el derecho a la protesta en momentos en que la ciudad se encontraba en una situación como esta. Esto lo señaló la Fundación Lazos de Dignidad el 8 de mayo del 2021. La misma comisión que conformamos varios concejales de derechos humanos también señalaba lo siguiente: entre el 28 de abril y el 8 de junio de 2021 se registraron 1.039 actividades de movilización, de las cuales en realidad 13% fueron intervenidas por el ESMAD. Es decir, y la mayoría de esas protestas fueron protestas pacíficas. No es cierto que las protestas en su mayoría son protestas en donde se cometen desmanes y situaciones de vandalismo. La mayoría de las protestas eran pacíficas, pero hubo situaciones en que por intervención del ESMAD se generaron situaciones de conflicto y, contrario a la opinión generalizada por medios de comunicación, no es cierto que fuera mayoritariamente pacífica, sino mayoritariamente violenta, sino mayoritariamente pacífica. Ustedes pueden ver en ese cuadro, ese informe, en donde se puede ver claramente que la mayoría de las protestas fueron pacíficas. Sin embargo, en las situaciones de enfrentamientos con la policía se presentaron situaciones de violencia y de afectaciones a la población civil. De ese 13% de la actividad de movilización con presencia en MAC quedó un saldo de 108 personas, víctimas de las cuales 43 sufrieron trauma ocular, 61 tuvieron heridas en la cabeza, 3 tuvieron quemaduras en cabeza o cara por este tipo de situación. También tenemos que en el año 2021 se presentaron 6 fallecimientos en el marco de la protesta, 381 casos de abuso de autoridad, 131 en proceso de atención por la Secretaría de Gobierno. Varios de estos casos se presentaron en localidades como Usme, Suba, Kennedy. También hay casos que no están claramente aclarados e identificados, pero que la población ha recibido informes de que fueron situaciones de accidentes de tránsito, pero no están clarificados, y existen denuncias de que se presentaron fue en el marco de la protesta social. Nosotros tuvimos una mesa de trabajo con la administración distrital y fue muy importante poder poner sobre la mesa qué hay y qué no hay, qué avances ha tenido la administración en términos de asistencia y atención. Uno de los avances que tuvimos es el proyecto de acuerdo se referirá sobre los presuntos casos de abuso de autoridad por parte de la fuerza pública en Bogotá. En este se reconocen otros escenarios de riesgo, no solamente los escenarios de protesta social, sino escenarios como aglomeraciones, ventas ambulantes, trabajo en calle. En la mesa con la administración distrital también produjo que se van a incluir los enfoques de interseccionalidad y de acción sin daño. Se complementa la conceptualización de abuso de autoridad por parte de la fuerza pública. En conjunto con los ponentes se determina que la Personería de Bogotá realice declaración y verificación del estado de daños y afectaciones con las víctimas. Se fortalecerá la actual ruta del distrito en diálogo con las organizaciones de derechos humanos. Se creará e implementará una estrategia de divulgación de la ruta y de prevención del abuso policial en cabeza de la Secretaría de Gobierno. Se insta a la administración distrital a crear una mesa de seguimiento a la ruta de atención. Todas estas, propuestas fueron acogidas en esta mesa de trabajo, complementando el proyecto que inicialmente nosotros radicamos. En realidad, repito, yo espero, concejales y concejalas, que en reconocimiento de que este tipo de situaciones se presentan en nuestra ciudad, la ciudad tenga los instrumentos y las herramientas necesarios para que los ciudadanos y ciudadanas que han sido víctimas sean atendidos de manera integral. De manera integral quiere decir atención psicológica, atención médica, oportunidades y, por ejemplo, en el caso
lo hablé con la secretaria de Educación, priorización de jóvenes que puedan tener acceso a la universidad, se priorizarán, digamos, la atención en muchas situaciones que se presentan y se darán oportunidades para que los jóvenes encuentren un camino en su vida, para que los jóvenes puedan lograr que su vida sea una vida llena de realizaciones y no una vida truncada. Yo creo que los concejales y las concejales debemos ser conscientes de esto. Esto nos tiene que llevar a superar esta situación de vulneración de derechos que se presenta en nuestra ciudad. Este proyecto lo que busca realmente es que el Estado garantice a los jóvenes y a los ciudadanos y ciudadanas, cuando se presenta este tipo de situación, una atención integral. Muchas gracias, presidente. Gracias, concejales. Gracias, jóvenes, por estar aquí. Presidente, yo quiero darle 2 minutos a uno de los jóvenes afectados en una situación en donde hubo pérdida de uno de sus ojos. Quisiera pedirle que le conceda la palabra.